Qué bola. Hola chicos, hace rato tenía deseo de hacer este vídeo ya. Mi nombre es Ari González, soy más conocido en las redes como Yo Uso Menos Hugo. Me dedico básicamente a hacer memes y a hacer humor y tal, pero bueno, estudiaba medicina en Cuba y a partir de los sucesos del 11 de julio toda mi vida cambió. Y básicamente en este vídeo, si les interesa, les exhorto a que se queden hasta el final y que lo vean, y que si les gusta lo compartan. Les voy a hablar sobre cómo puede una persona pasar de manifestarse un día públicamente en la calle a tener que huir de su país porque lo persigue la seguridad del Estado. Primeramente vamos a hablar de todo lo que sucedió un poco antes del 11 de julio. O sea, en las redes sociales, todos los que hayan estado pendientes de esos días sabrán que las personas estaban impulsando el hashtag SOS Cuba para darle visibilidad a todo el tema de la crisis humanitaria y del problema que está habiendo y que existe hoy todavía, 7 de agosto, con los medicamentos, con la comida, con todo en general. O sea, el país es un desastre total, los medios no se hacen eco para nada y lo que hacen es todo lo contrario. O sea, literalmente dar golpes a cualquiera que alce la voz o que se manifieste en contra. De hecho, hoy, mientras se graba esto, una persona que conozco está yendo camino a un centro de trabajo obligatorio a cumplir 10 meses por haber salido a manifestarse el 11 de julio. Bueno, vamos a ver qué sucedió el día 11 de julio. Yo me levanté como un día cualquiera sobre las 11, 12 del día, y cuando reviso las redes sociales empiezo a ver una serie de videos de que la gente estaba en las calles. Y al principio uno no se lo cree mucho, ¿no? Porque en Cuba una cosa así nunca había sucedido, ¿no? Pero era un vídeo tras otro, personas que conocían estaban subiendo fotos de ellos y realmente me impactó. Me pongo a revisar en las redes y me emocioné muchísimo, y lo que me dieron deseo fue apoyar al máximo esto, usar todo el alcance que pudiera tener en las redes sociales para viralizar esto, que por supuesto se iba a conocer en el mundo entero porque era inaudito en Cuba. Lo último sucedió en el 94, y entonces sin pensarlo dos veces me vestí, me puse unos zapatos, cogí una mochila y salí para la calle Malecón. Precisamente llegando a la calle Malecón no me encuentro mucha gente, este lugar estaba vacío, simplemente habían 2 o 3 patrullas y camiones de estos de la policía que se utilizan para montar personas en masa. Sigo caminando, bajo por San Lázaro y a lo lejos sí veo una cantidad de personas abrumadora. Me voy acercando a ese sitio y había unas personas discutiendo con unos policías, y de pronto todo el mundo, o sea, la calle San Lázaro se encuentra al lado de la calle Malecón, que fue donde principalmente empezó la manifestación en el área que yo estaba, y después subió por Galeano y se incorporaron allá en el Capitolio. Yo me incorporo allá a la calle Malecón. Cuando yo entro, pues las personas que estaban en San Lázaro se unieron acá, había un mar de personas. No podría contar, pero me da la impresión de que 5.000 personas fácilmente pueden haber habido. Allá adentro hubo de todo. Llegando, una de las cosas que más me impresionó es el tema de la violencia. O sea, desde ver un policía con la cabeza partida a ver personas vestidas de civil dándole golpe a otras personas vestidas de civil, que después me di cuenta de que estas personas eran de la seguridad del Estado porque tenían esposas y básicamente recogían a la gente y las llevaban así vestidas de civil y todo, las llevaban para las patrullas. Entonces luego me di cuenta de que era simplemente otra estrategia para cuando se tiraran fotos, se hicieran videos, no se viera crudamente a las personas uniformadas dándole golpe a las personas de civil, simplemente las vistieron de civil y ya. Pero golpes sí hubo, y no solamente golpes de puño, hubo palazos, hubo golpes con piedras, con lo que sea. Entonces, esa manifestación empezó a avanzar, empezamos a movernos por todo el área del Malecón y subimos por Galeano. Subiendo por Galeano, a mí me detienen, yo llevaría si acaso una media hora en la manifestación. De hecho, una de las cosas que más me llama la atención es que a la hora de detenerme, una persona le dio como el visto bueno, digamos, de alguna manera, al que me ataca, que de hecho estaba vestido de civil, para variar. Esta persona que me agrede, primeramente mira a una señora que estaba al lado mío, y esta señora le hace como un gesto de aprobación y le dice sí, él sí, porque luego yo pensando me doy cuenta de que como habían tantas personas de ellos metidos dentro de la manifestación, para evitar darle un golpe o llevarse preso a alguien de ellos mismos, pues tenían como gente chequeando la situación. Aquello realmente era triste. O sea, convirtieron una cosa pacífica en un caos total. Desde yo vi pomos volando, que un pomo entre 5.000 personas le puede caer fácilmente, pomos con agua, le puede caer a alguien en la cabeza. Vi piedras, vi golpes, y eso que me fui bastante temprano, y siguió escalando el nivel de violencia. A mí me asalta o me va hacia arriba una persona bastante mayor, tendría unos 40 y tantos años, vestida de civil pero con unas esposas. Entonces esta persona se pone las esposas así en la mano como si fuera unas manoplas o algo así, e intenta agredirme. Eso yo tuve un altercado con él, caigo al piso, se unen como unas 4 o 5 personas más, ahí sí me agarran. Hay un video que se me ve saliendo, o sea que como que me llevan
ahorcado así, pero en realidad no me estaban ahorcando así, sino que una persona me tenía la mano así puesta aquí atrás, ahorcándome, y simplemente lo que estaban haciendo era tapando ese gesto como para que no se viera, porque al fin y al cabo hay que entender que estas personas son como unos maestros del engaño. Eso es básicamente lo que se dedican a hacer. Se dedican a hacer que las cosas se vean como ellos quieren que se vean. Y entonces, bueno, me trasladan hacia una patrulla que tenía más bien un aspecto, digamos, de jeepy. En ese jeepy estuve esperando un tiempo, me pongo a conversar con el policía que tenía al lado, que estaba haciendo como guardia en la puerta para que yo no me fuera. Me pongo a decirle, hermano, tú no te estás dando cuenta de lo que está pasando, tú eres parte del pueblo. Me pongo a conversar con él. El hombre no transaba, ni siquiera casi me miraba. Era un muchacho joven, se veía que no estaba tan adoctrinado, pero simplemente como que rechazaba toda la información que yo le estaba dando. En eso llega un policía un poco bastante más mayor que este y me amenaza con meterme la pistola en la boca si no me callaba. Ahí empieza una serie de sucesos cada vez más violentos y va escalando el nivel de violencia del trato de la policía hacia las personas que detuvieron ese día. De ahí me trasladan a Picota. Picota es una unidad, la unidad número 3 creo, que está en San Isidro, en el barrio de San Isidro. Ahí entro en una cárcel común, en una celda, donde tenía unas 10, 12 personas, todos las habían cogido el mismo día, por el mismo motivo. Y bueno, ahí estuve poco tiempo, si acaso una media hora, y nos trasladan en un vehículo que se llama Guasavita, que les voy a poner una foto acá, no, acá. Un camión así que por atrás no tiene ventilación ni tiene nada, es como una caja de muertos gigante, y allá adentro nos tuvieron pues con el motor encendido y bajo el sol aproximadamente una hora para joder, para hacernos sudar y que suframos un poco de claustrofobia, porque además en ese vehículo que no era tan grande íbamos unas 7 personas. Nos trasladan a otra unidad policial, en la unidad policial La Cuarta, que se encuentra en el Cerro. Esa unidad policial, bueno, no tenía capacidad para nada, para todas las personas que estaban entrando. Llegando ahí recuerdo, bueno, lo primero es que yo me había, en Nasobuco o la mascarilla, la había perdido en todo este problema, también perdí el móvil. Ellos, o sea, no se lograron hacer con mi móvil por suerte, pues si no se me hubiese complicado la cosa. Y entonces nadie tenía una mascarilla ahí para darme. Yo andaba simplemente en pleno COVID y todo, andaba sin mascarilla ni nada. Ellos no tenían esa... Incluso lo que sí estaba priorizado era, por ejemplo, llegó un muchacho con una bandera de Cuba y le quitaron el pullover, ¿sabes? Le quitaron el pullover que tenía la bandera de Cuba y una frase. Se lo quitaron y lo dejaron sin pullover ahí detenido. Así, ese es el nivel de miedo que maneja la policía cubana hoy en día. Luego de estar ahí detenido durante un tiempo, viene siendo un recibidor o algo así con unos banquitos, nos suben hacia un cuarto que para nada era un cuarto para retener personas, era un cuarto con una pizarra y una silla básicamente para enseñarles las vocales o algo que estuvieran aprendiendo los policías para superarse. En ese cuarto estuvimos hasta las 4 de la mañana del día 12, allá pasó todo el 11 y aproximadamente hasta las 4 de la mañana. Ahí en ese cuarto pues empezamos a conocernos, todo el día estuvimos sin hacer nada y sobre la 1 de la mañana, y luego me di cuenta de que esa es exactamente la manera de actuar de la policía. Siempre trabajan de madrugada, sobre todo cuando ya se trata de los niveles más altos, seguridad del Estado, contrainteligencia, todas estas personas utilizan esa táctica de trabajar de madrugada para usar la vulnerabilidad de la noche y joderte un poco más. Usando esa táctica, a la 1 de la mañana nos empiezan a llamar, ya que luego nosotros estábamos casi que desesperanzados, nos habían cogido 3, 4 de la tarde y habían pasado todas esas horas sin que sucediera nada. Entonces nos llaman y empiezan a hacernos una serie de entrevistas, personas de alto rango. A mí me entrevistó un teniente coronel del Menin y me toma la declaración. Esa es la primera declaración que doy. Por supuesto, una declaración que di falsa, una declaración donde yo negué haber convocado a personas para la manifestación, donde yo negué haber gritado, donde yo dije que yo no estaba ni a favor ni en contra de la revolución ni del proceso revolucionario. Y como yo creo que casi todos dijimos lo mismo, porque bueno, a esa hora nadie es héroe, a esa hora todo el mundo quiere ir para su casa, todo el mundo quiere estar con su familia. No sabíamos qué iba a pasar con nosotros, no teníamos ni idea de hasta dónde podría llegar toda la repercusión de esto que habíamos hecho. No sabíamos qué estaba sucediendo en las calles, si seguían las personas, si ya se habían ido para su casa. Y entonces, bueno, yo recuerdo que le pregunto al teniente coronel si ya nos iban a soltar para la casa, si nos iban a llevar presos, qué iba a suceder con nosotros. Y él muy tranquilo así me dice, no chico, no te preocupes, que después de esto los van a mandar para su casa. O sea, totalmente fue mentira. Yo estuve una semana, entre todo este proceso estuve una semana preso, 6 días, entré un domingo, salí un sábado. Pero bueno, nos dio esa falsa esperanza y ahí empieza una vorágine de sucesos cada vez más jodidos, que lo que hacían era básicamente torturarte psicológicamente y jugar con tu cerebro, empezando por la desesperanza, por las falsas promesas.
y terminando por la violencia física, como les voy a contar a continuación. Ese mismo día, esa madrugada del día 12, nos trasladan en unos camiones que parecían camiones blindados. No sé si exactamente fueran blindados, pero tenían un forro de metal gigante, era muy gruesa las paredes del camión, no tenía ventanas, era como algo para transportar cajas, simplemente que si el camión era así, en el medio tenía como un compartimento para dividir el camión en dos secciones, y bueno, en cada sección de eso tenía un banco así entero, hasta el fondo del camión, y nos sentábamos uno al lado del otro, tenía un banco de este lado y un banco de este lado, entonces estábamos todos apiñados unos frente a los otros, del otro lado igual así, nos trasladaron unas 40, 50 personas por camión. Ese día salieron 3 camiones desde la unidad donde yo estaba, e igual hicieron la misma táctica de dejar el camión encendido un tiempo, sin trasladarnos para que sudáramos, para que nos pusiéramos mal. Yo seguía sin nasobuco en ese punto todavía. Ahí hubo un muchacho que tenía 2 y bueno, le pedí uno, me lo prestó, y ya te imaginarás la higiene del nasobuco. Bueno, lo de menos ahí era el COVID. Para ellos incluso era hasta un punto a favor. Recuerdo cuando nos estaban subiendo, un policía dijo, ojalá le dé COVID y se mueran para el carajo, ¿no? O sea, era básicamente la intención, era a todas reglas, la intención era jodernos y que nos contagiáramos. Entonces ahí nos trasladan hacia la penitenciaría del Cotorro. Nosotros no teníamos ni idea de dónde estábamos entrando, eran aproximadamente las 5 y tantos, quizás 6 de la mañana, y entramos en esa institución no de una manera agradable. O sea, luego de un tiempo X de viaje, llegamos a un lugar que no conocíamos. Recuerdo que bajándonos del camión, el camión tenía un nivel bastante alto, no tenía escalera, habría como que brincar, y habían personas mayores, había mujeres, había de todo, y una persona cuando baja como que se cae así un poco hacia un lado, y ahí mismo, bueno, le dan un golpe y lo mueven por el otro lado. Ya desde que yo vi eso dije, estamos entrando en algo feo, o sea, esto no es exactamente una cárcel común. Y entonces, bueno, nos mueven de noche, plena madrugada, caminamos entre 2 hileras de pastores alemán, ladrando sin bozal, aguantados por los policías al puro estilo nazi, como si estuviéramos entrando a un puto campo de concentración. Caminamos por allá y nos ponen contra una pared. O sea, entramos en un lugar que tenía una reja así y era como un pasillo, un recibidor. Ahí nos empiezan a poner contra la pared para que no viéramos nada. O sea, esta es la pared, teníamos que ponernos así, las manos teníamos que ponerlas atrás, no nos esposaron, pero nos hacían aguantarnos las manos, así a la espalda. Entonces, estando allí, empiezan a pasarnos a todos hacia un lugar que se llama como Cuarto de Sol. Luego me entero, en ese momento todo era muy confuso, yo no sabía qué estaba pasando, era una cosa tras otra y uno lo que quería era sobrevivir segundo tras segundo, no se ponía a pensar dónde estoy, qué será esto, intentar descifrarlo. Estábamos con la cabeza contra una pared y muy asustados, ¿sabes? No teníamos ni puta idea. Entonces entramos en ese cuarto salí ya de día, o sea, no sé qué tiempo habré estado ahí adentro, pero fueron horas, pues entramos sobre las 5 y tantos, 6 de la mañana, pienso yo, imagino, no tenía reloj, pero era bien oscuro en la madrugada, había entrado ya a la madrugada, y salimos ya de día con el sol. Tuve fácilmente 2 horas, quizás 2 horas y tanto allá adentro. Allá adentro nos pusieron, ubíquese, en un cuarto así, con 3 paredes y bueno, la 4ª pared con la entrada. No tenía techo porque es un cuarto donde los presos toman el sol. En vez de techo lo que tenía era una especie de cabillas así, puestas de manera que podría dar el sol, aunque de madrugada no lo daba, pero bueno, ahí me di cuenta fácil cuando fue de día. Estaba contra la pared, tenía gente al lado que igual estaba contra la pared, y ahí empieza, yo creo que lo que fue el momento más negro de toda la detención. Eso fue la cúspide del terror y del abuso psicológico y físico. Fue ese cuarto. En ese lugar entraron varias personas que se llamaban con seudónimos, ninguno usaba su nombre real. Estas personas estaban a cargo de una especie de movimiento de tortura psicológica, que fue lo que nos hicieron. O sea, sabían lo que estaban haciendo, fueron ahí mandados a hacer eso. Empezaron a desnudar personas. A mí, por suerte, no me tocó. Desnudaron personas de la hilera que estaba a la derecha mía. Esas personas permanecieron un buen tiempo desnudos. Trajeron los perros amarrados sin bozal y te los pegaban mucho. Recuerdo que los podías sentir respirándote en las pantorrillas. Esos animales, que además eran bien violentos, estaban entrenados básicamente para atacar y para agredir a las personas. De hecho, mordieron a una persona que yo recuerde, que yo tenga constancia, pudo haber sido más. Se movió y simplemente la mordió y no pasó nada.
Recuerdo que otras personas, simplemente por mirar hacia atrás, las molían a golpes, les caían a golpes, incluso se desmayó un muchacho y lo que hicieron fue darle más golpes para que se levantara. Todo esto parece una película, de hecho yo quisiera que no fuera verdad. A mí personalmente no me dieron golpes y les voy a explicar mi teoría ahora de por qué, pero hubo mucha persona que salió de ahí bastante mal, físicamente y me imagino que emocionalmente peor. Yo creo que por el hecho de ser blanco, puede parecer una tontería, pero yo creo que por eso a mí no me dieron golpe adentro. Eso y que bueno, no miré para atrás, me moví cuando me tenía que mover y tal. Porque si algo noté ahí era el nivel de racismo tan grande que había, el nivel de homofobia tan grande, de llamar directamente, ¿sabes?, con ofensas a las personas gays que habían allí, a las personas negras los trataban bastante mal. De hecho fueron los que más golpe cogieron y les decían ofensas directamente que tenían que ver con su tono de piel. También nos ofendieron a todos en general, nos llamaban conejas, que allá adentro no íbamos a aguantar ni un día, que nos iban a violar básicamente. Y por ahí para allá fue una cantidad de vejaciones que cada vez nos hacía sentir como que estábamos metidos en una película o algo así. En mi vida pensé que podría llegar a pasar eso, ¿no? Que yo podría llegar a experimentar una situación tan triste y tan sacada de un filme. Lo único que me venía a la cabeza en ese momento era algún filme de nazis, algún filme de Auschwitz o algo así, porque fue lo más parecido que tenía en mente, que fue realmente triste. Luego de estar en ese lugar nos fueron moviendo poco a poco, pasé a otra sala donde me tuve que desnudar, me hicieron hacer unas cuclillas y luego me dieron la ropa de preso, una ropa negra de preso común. Entregué mis cosas en un lugar y me dieron un papel con mis pertenencias, el papel que tenía que tener arriba, y si me perdía no podía básicamente recuperar todo lo que había tenido. Como les digo, por suerte, mi teléfono se perdió porque confiscaron todos los teléfonos y luego, bueno, nos extorsionaron y tal para que les fuéramos dando los pins e ir revisando los teléfonos. Básicamente lo que nos decían era que si no le dábamos el pin, nos íbamos a quedar allá adentro hasta que nosotros se nos ocurriera una mejor idea, quisiéramos colaborar. Y bueno, uno con deseos de irse de ese lugar, básicamente la mayoría de las personas dieron su clave. Algunos no, porque tenían cosas comprometedoras, videos donde decían cosas y tal en el móvil, y esas personas simplemente inventaron que se les había olvidado, dieron una clave equivocada. Conozco un muchacho que le pasó eso, ¿no? Por eso es que lo estoy diciendo. En mi caso el móvil se perdió, fue lo mejor que me pudo pasar porque no pasé todo ese trámite, no pasé todo ese momento. Te revisaban los chats de WhatsApp, te reproducían audio por audio, veían texto por texto, todo lo revisaban entero, no era solamente la galería, revisaban todo el móvil. Llegamos a una celda de un tamaño aproximadamente de 3 metros de largo por 2 de ancho, con 6 literas, una capacidad para 12 personas, un índice de hacinamiento bastante alto teniendo en cuenta el tamaño del lugar, un baño para nosotros 12 que tenía una ducha, una letrina y un orinal y bueno, su lavamanos. En este lugar nos pasamos todo el tiempo. A mí al menos me trasladaron una sola vez y fue por una celda idéntica, básicamente sin nada. O sea, se notaba el nivel de desorganización que existía porque no nos dieron ni una toalla, no nos dieron nada, ni cepillo de dientes, ni otra muda de ropa. Era todo como un imprevisto, todo de ahora para ahorita, y realmente me di cuenta de que ellos no estaban preparados para nada para esto que estaba sucediendo. Lo más curioso es que cuando vinieron a darnos las cosas, como al tercer día, apareció como por arte de magia la televisión cubana. Aparecieron unas cámaras bastante profesionales y empezaron a filmar cómo bondadosamente la policía nos entregaba un jabón, papel sanitario, un cepillo de dientes, que bueno, ojo, primero nos dieron el tubo de pasta de dientes y al otro día nos dieron el cepillo. O sea, no me pude lavar los dientes como hasta el cuarto día. Entonces luego más adelante nos dieron un nasobuco, nos pasamos todo este tiempo con el nasobuco que traíamos puesto a la manifestación. Se puede imaginar 4 días con el mismo nasobuco, en caso mío un nasobuco prestado. Al final hicieron unos PCR, salieron gente positiva allá adentro. Lo que hicieron fue cambiarlos de celda y esas celdas permanecieron con todos los que eran sospechosos ahí mismo también. No los aislaron ni nada. Realmente era bastante triste la situación de nosotros allá adentro. Para nada se nos respetaban los derechos humanos ni se garantizaba nada. El tema de la comida, que bueno, a nosotros los cubanos siempre nos gusta estar preguntando ¿y qué había de comida? Pues el cubano es así, a donde sea que vaya, así esté en un hospital, así esté donde sea, el cubano la primera pregunta que te hace es ¿y estaba buena la comida? Pues entonces ahí nos daban comida 3 veces al día, pero la comida era pésima, al menos para mí, que tampoco es que sea muy exigente para la comida era un mojón. El primer
día recuerdo cuando llego, nos dan el almuerzo, lo llevo después de la paliza que nos dieron, de los golpes y de toda la tortura esa psicológica, donde nos trataron psicológicamente y físicamente muy mal, que de hecho llegando a un muchacho, estábamos acostados y a un muchacho entran de nuevo y lo bajan de la cama, que ya estaba durmiendo, y le dicen, ¿es este? Y lo bajan y le caen a golpe y luego lo vuelven a subir. Pues como te decía, luego de esta noche de terror, la comida que me recibió era arroz blanco, 2 huevos hervidos y pepino. Básicamente una comida muy apetecible, y más en este momento en el que estábamos. Yo con el apetito que tenía, no comí una mierda. De todo el tiempo que estuve ahí, comí bastante poco, no solamente porque la comida estaba mala, sino también porque el estrés que te causaba toda esta situación hacía que uno no tuviera realmente deseos de nada más que de acostarse y tratar de dormir, a ver si el tiempo pasaba más rápido y ver qué sucedía. Allá adentro empezaron entonces las entrevistas, y más que entrevistas eran interrogatorios. Nos llamaron de poco a poco, se asomaban, fíjense que era como un pasillo largo y que al lado tenía celdas, así de un lado, del otro lado tenía ventanas que daban para el exterior. Entonces tenía un conjunto de celdas y ellos se paraban en el inicio del pasillo y empezaban a decir nombres. Esos nombres se acercaban a la celda, los sacaban y los llevaban para que los entrevistaran. Las entrevistas consistían básicamente en lo mismo, o sea, excepto 2 o 3 preguntas que podrían variar. A mí me entrevistaron 4 veces, 2 o 3 preguntas podrían variar entre entrevista y entrevista. Básicamente te preguntaban lo mismo: ¿qué estabas haciendo? ¿Quién te convocó? Si alguien te pagaba, si pertenecías a algún grupo contrarrevolucionario, estabas afiliado a alguna organización en contra del gobierno. Preguntas inverosímiles, o sea, para salir a la calle a manifestarse por la libertad de tu país o porque no te sientes bien con la miseria que hay en tu país. No necesitas estar financiado por nadie, ni necesitas estar afiliado a ninguna organización, y en caso de estarla, no creo que tampoco sería algo que se debería preguntar como si fuera un récord criminal. Bueno, entre entrevistas y entrevistas, que la mayoría de las cosas sucedían de noche, como les estaba diciendo, la cosa se empezó a cargar, el ambiente se empezó a poner tenso. De hecho, nos visitó el jefe de las prisiones de no solamente de la provincia, nos visitó el jefe de prisiones de todo el país. Fíjese el cargo que tenía ese personaje. Lo primero que nos dice es que nos iban a pelar al cabo, cosa que nunca sucedió, pero bueno, que fomentó bastante el miedo entre nosotros, no solamente por vernos cabos, sino por el hecho de que en el momento cuando te pelan es porque te van a meter preso. O sea, no pelan a nadie para soltarlo a los 2 días ni para soltarlo el otro día. Entonces eran cosas que te hacían pensar que ibas a pasarte ahí un buen tiempo. Recuerden que nosotros no teníamos acceso a ningún tipo de información, no se nos dejaba hablar con nuestra familia. Mi familia ni siquiera estaba al tanto de dónde yo estaba. De hecho, luego dijeron por la televisión una cosa que es totalmente mentira, que se le avisó a la familia cuando las cosas estaban sucediendo. Lo más temprano posible se le dijo a todos los familiares dónde se encontraban sus hijos, sus primos, cualquier persona que estuviera preso. Eso no fue así. Mi familia se enteró por sus medios. Al tercer día de haber sucedido todo, fue que lograron saber dónde yo estaba y no pudieron comunicar conmigo. A mí me decían que el teléfono de la cárcel estaba roto, cosa que es totalmente una mentira, pues vi en varias ocasiones a militares hablando por el teléfono así descaradamente, pero bueno, para nosotros el teléfono estaba roto. Estábamos totalmente incomunicados allá adentro, no sabíamos qué estaba pasando afuera, si se estaba cayendo La Habana, si no había más manifestaciones, y uno de los principales miedos que teníamos era el hecho de que nos hubiesen dejado solos. Teníamos esa sensación de derrota, de que quizás ya todo el mundo se había ido para su casa y nos iban a usar a nosotros como escarmiento. Básicamente allá adentro ese era el peor miedo que uno podría tener, el miedo de que ya todo lo que hiciste fue en vano, la desesperanza que te entraba, y eso en juego con todo el terror psicológico y todas las maneras que tenían de hacernos perder la cordura. Los agentes que estaban ahí de la seguridad del Estado y militares, te creaba una situación bastante fea, donde no tenían ni siquiera que darte golpe para que tú ya te empezaras a destruir emocionalmente. No te dejaban hablar no solamente con tu familia, es que no te dejaban ni ver los medios oficiales, ni siquiera el noticiero, nada de eso podíamos ver. Lo mejor que tuvo ese lugar, sin duda alguna, fueron las risas que logramos sacarle. El cubano, al fin y al cabo, es una persona que se ríe de todo, y esa no era la excepción. Empezamos a crear una dinámica donde, para escaparnos un poco de esta realidad tan fea, empezamos a hacer chistes con todas las desgracias que nos habían sucedido. Recuerdo que una de las primeras cosas que empezamos a joder fue con las mismas ofensas que nos hicieron cuando estábamos en ese cuarto donde nos dieron golpes. Bueno, ahí empezaron algunas personas a decirle, por ejemplo, pelúa. Estas personas tenían el pelo largo, le decían pelúa, y de hecho en mi celda había uno que le apodamos la pelúa.
había un muchacho que se quedaba dormido bastante, que le decíamos modo avión, porque el chamaco parece que activaba el modo avión y estaba hablando contigo y a los 2 segundos estaba dormido, cosa que era bastante difícil en ese lugar, con unos colchones con chinche, aquello era una tortura y sin un ventilador. Pero bueno, él tenía ese don. Y entonces, cuando él estaba durmiendo, recuerdo que nosotros usamos una frase que usaron con nosotros mismos durante el tiempo que estuvieron dándonos golpes y tal en esa celda. Cuando estábamos en la celda nos dijeron cosas como, por ejemplo, que si nos desmayábamos nos iban a llamar al proctólogo, que era un negro con un dedo así, y básicamente se iba a encargar de reanimarnos analmente. Y bueno, cuando nosotros teníamos algún compañero que se había quedado dormido, estábamos todos conversando así en la litera y se quedaba dormido, empezábamos a decir, oye, llama al proctólogo que mira, se durmió. Y entonces ya como que empezamos a utilizar esos traumas que teníamos y los convertimos en risas y en chistes. De hecho, recuerdo que una vez, mientras íbamos hacia una entrevista, vimos pasar a un hombre con 4 estrellas. Yo en mi vida había visto una persona con un rango tan alto, ¿no? Y bueno, yo le apodé el hotelito, porque con 4 estrellas lo único que yo conocía hasta ahora era un hotel. Y bueno, ahora conocí un militar, que resulta ser que el cargo es algo así como que era el jefe de todos los coroneles o algo así, un cargo bastante alto dentro del gobierno cubano. Esa persona estaba a cargo de ese lugar donde nosotros estábamos presos. Otra de las maneras que teníamos para joder era simular esto mismo de cuando entraban a llamarnos. O sea, entraba un oficial con un papel y empezaba a decir nombres. Entonces nosotros nos cazábamos en el momento en que ya los oficiales se habían ido, nos acercamos hacia la reja y empezábamos, o sea, decíamos la frase que siempre ellos decían. Siempre decían lo mismo cuando entraba, que era, escucha tu nombre. Entonces ya uno como que se quedaba así tenso, porque tú no sabías si era para algo bueno o para algo malo. El escucha tu nombre podía ser lo mismo para que te cambiaran para una celda donde más nunca ibas a salir, ir preso porque cogieron un video tuyo tirando una piedra o haciendo algo, vaya tú sabes, porque ahí simplemente era lo que a ellos les diera la gana, no tenías que haber hecho algo malo, si no, ahí adentro no hubiese casi nadie. Entonces uno en ese momento no sabía si era para algo bueno o para algo malo, entonces prestaba bastante atención y nos paramos en la reja y decíamos, escucha tu nombre, y empezábamos, no sé, José, Alcántara, Shakira, empezamos a decir nombres y ya formamos como una jodera así entre varias celdas y tal, y nos pasamos el tiempo en eso. Ya con el tiempo ya la gente no se alarmaba cuando escuchaba la frase escucha tu nombre, y de hecho en un viaje dicen escucha tu nombre, un oficial de verdad, y uno por allá atrás le dijo cállate ya y bueno, fueron para allá atrás y no sé qué habrá sucedido, pero me imagino que no fue algo lindo. Entonces, bueno, ahí es como, yo lo comparo un poco como con la película La vida es bella, ¿no? Una tragicomedia, pasaban cosas, digamos que bonitas o agradables dentro de una miseria de realidad. Allá adentro nos pasamos el día básicamente pidiendo fósforos y fosforeras a cualquier oficial que pasara por delante de la celda, porque la mayoría de las personas que estaban adentro fumaban, eran viciosos, y después de tantos días lo único que pensaban no era ni siquiera en su libertad, estaban pensando solamente en conseguir un cigarro. Y entonces todo el mundo que pasaba, que nosotros no le reteníamos la cara y a veces a la misma persona le pedíamos los fosforeras 40 veces, ese era el entretenimiento, ¿no? Pasar y estar viendo, de un cigarro, dame unos fosforeras y tal, y en eso nos pasamos el día, porque lo que había que hacer era como que evadir la realidad y tal, y no pensar en que a lo mejor ibas a estar bastante tiempo preso, que de hecho era lo que nos decían. Estando ahí nos torturaban psicológicamente diciendo que íbamos a estar 15 años incluso presos por desacato a la autoridad, por traición a la patria y 20 anormalidades que se inventaron simplemente por salir a la calle a decir 3 verdades. Otro de los cuentos así que como que me llevé de ese lugar es para que tú veas las historias tan diversas que cogían allá adentro. Había un muchacho que había cogido una bicicleta para ir a la manifestación, pero la bicicleta no era de él, entonces la había pedido prestada. Y fue donde estaba el colegio y le dice, préstame la bicicleta que voy a devolver un dinero allá a Centro Habana y viro. Y bueno, en medio de todo eso, el chamaco se mete en la manifestación, se lo llevan, le dejan la bicicleta regada por ahí, y era lo único en lo que él podía pensar. El pobre estaba allá adentro, que se lo iban a interrogar, y él nada más estaba pensando, señor Ceres, cuando salga de aquí, ¿dónde podré encontrar la bicicleta mía? Me la habrán desarmado, se habrá quedado con ella la policía. Y nosotros era, Lachi, no te preocupes, que la bicicleta va a aparecer, no te preocupes, que cuando tú salgas aquí a 15 años, ellos te tienen la bicicleta guardada. Y entonces en una de esas lo llama al móvil, porque bueno, eso fue en la parte que no nos habían quitado los móviles todavía, al inicio, cuando estábamos en la estación de policía. Lo llama al móvil el dueño de la bicicleta, y él le sale y le empieza a hacer el cuento, ¿no? Y le dice,
Coño, mi hermano, te tengo que decir una cosita, mi hermano. Yo estaba con la bicicleta, iba a entregar el dinero y entonces paso por Galeano cuando voy a entregar el dinero, había un bulto de gente hacer y me bajaron de la bicicleta y me dejaron la bicicleta ahí regada y me llevaron preso y la bicicleta no sé por dónde anda y demás. El colega, bueno, básicamente lo que le estaba diciendo al oficial era, oficial, a mí ni me dé la libertad hasta que aparezca la bicicleta, déjeme preso aquí adentro, que yo no sé cómo voy a pagar eso. Entonces, bueno, entre toda la tristeza, nosotros como que nos reíamos un poco de esta cierta historia, un poco triste reírse de Lachi, si estás viendo esto, hermano, espero que haya aparecido tu bicicleta. La risa se convertía como una especie de rebeldía, ¿sabes? Reírse era la manera más real que teníamos de hacer verdadera revolución. Allá adentro, en medio de golpes y de tortura psicológica, una risa era como una victoria, era como una manera de decir que aún no te habían derrotado, que aún tenías un poco de humanidad dentro de ti, y nos dimos cuenta que ninguno de nosotros era hostil y ninguno de nosotros nos enemistamos entre nosotros. Lo que teníamos era un enemigo en común. Incluso ya había gente que eran presidiarios que habían estado presos y entre todos nos ayudamos para intentar sobresalir en este momento tan triste que injustamente nos había tocado. Ahí habían personas que habían pasado 20 años presos y que en vez de tener una conducta hostil o de enemistarse, lo que hacían era explicarle a personas como yo, que nunca había estado en ese ambiente, cómo actuar, qué hacer, los trucos, las cosas y todo. Aquello realmente fue, entre toda la miseria, entre toda la mierda que vivimos, fue lo mejor que se podía rescatar, ¿no? Ese aspecto humano. Y ahí me di cuenta que no importa el nivel cultural de las personas, al final procesamos de la misma manera las mismas emociones, aunque a diferentes niveles. Pero al final todos sentimos esa empatía, nos sentimos orgullosos de lo que habíamos hecho, de haber salido a la calle, de haber sido parte de ese momento tan importante. Que las personas que piensen que el 11 de julio no tuvo esa trascendencia, pues están bastante equivocados. El 11 de julio fue uno de los días más importantes de los últimos años de la historia de este país. Fue, digamos, que el muro de Berlín de Latinoamérica. Luego de eso pueden revisar en las redes sociales la cantidad de personas que antes apoyaban o que por lo menos se desentendían de la realidad cubana y hoy por hoy están compartiendo y están opinando a favor del pueblo cubano y en contra del gobierno. Y bueno, pasado este momento, entramos en la segunda etapa de lo que fue ese periodo de mi vida en Cuba. Entramos en la etapa fuera de la cárcel. A mí me liberan un sábado, luego de tomarme como una cuarta declaración ya, y voy hacia mi casa. Allá permanezco aproximadamente unos 10 días o 12 días hasta que me citan en la estación de Picota, la estación a la que fui primeramente antes de que me trasladaran al cerro, para firmar la libertad. O sea, ya en teoría me ponían en libertad, porque supuestamente yo estaba bajo arresto domiciliario, cosa que nunca me dijeron. O sea, me podían haber ido a buscar a mi casa y me iban a llevar preso de nuevo, porque yo mucho tiempo no me lo pasé en mi casa, no quería estar ahí. Pero ellos en ningún momento me dijeron que yo estaba en un arresto domiciliario, por lo tanto, digamos que tuve suerte simplemente. Entonces, estando en ese lugar, me hace firmar un acta de advertencia que básicamente vulneraba todos los derechos de libertad de expresión del ser humano. O sea, decía que yo no me podía reunir con personas que no fueran afines al gobierno, yo no podía estar en lugares con aglomeraciones de gente. O sea, en teoría yo no podía hacer una cola, básicamente porque no puedo estar en un lugar donde dan 100 personas y una cola mínima en Cuba tiene 200 personas. Tampoco podía gritar en la calle, o sea que tampoco podía hacer la cola, porque cómo iba a pedir el último, no podía ir por ahí susurrando a la gente, tú eres el último, tú eres el último. Entonces, después de eso tampoco, o sea, esto de que personas afines, que no podía reunirme o no podía hablar con personas que no fueran afines al gobierno, pues el bodeguero mío es gusano, entonces no podía sacar ni los mandados, no podía hacer básicamente nada. Tampoco me dejaban expresarme en las redes sociales en contra del gobierno. Todo eso tuve que firmarlo para que me dieran la libertad plena, ya lo que se llama liberación inmediata o algo así, que ya quedaba libre de todo cargo y de hecho sin antecedentes penales, pero con esta alta advertencia que era, digamos, una carnada muy fácil para que yo volviera a ir preso, porque solamente tenían que inventarse algo y decir que yo había violado eso, que había firmado, y ya me podían llevar preso. Entonces ahí también decía que no podía tener ningún altercado con la policía. Una cosa que es bastante complicada en Cuba, porque tú no tienes que meterte con la policía para que la policía abuse de ti. Entonces, básicamente, si un policía quería ser violento conmigo, yo no podía responderle ni podía decir nada, porque al momento ya eso era desacato, y cuando me hubiesen tirado por la planta, directo para Sin el Dabo o algo parecido. Y entonces llegó el 4 de agosto, el día de mi cumpleaños. El día de mi cumpleaños número 22 fue el cumpleaños más atípico que he vivido en estos
pocos tiempos que llevo de vida. En ese día yo me levanto y estaba, bueno, no hice muchas cosas, me quedé en mi casa, tenía un poco de fiebre porque creo que estaba pasando el COVID o algo así, y entonces me pongo a escribir en las redes sociales y me doy cuenta de que otra vez estaba cogiendo mucho auge el SOS Cuba. Entonces lo que hago es unirme a la campaña y darle visibilidad y apoyarla porque realmente me siento muy identificado. Yo era estudiante de medicina hasta que, bueno, tuve que abandonar el país por temas obvios y tuve que dejar la carrera. Yo era estudiante de medicina y me tocaba muy de cerca toda la crisis que estaba afrontando este gobierno tan ineficiente en el tema de salud, sobre todo, que es ya como lo más básico y uno de los pilares más elementales de una sociedad. Y esta campaña la estaba utilizando para darle visibilidad a todos los problemas que tenía el país. Y bueno, la campaña cogió un hit. Ese día volvimos a ser tendencia número 1 en el país y yo me empecé a poner nervioso. Ya yo tenía un background de lo que había sucedido y yo sabía que ellos eran capaces de volverme a joder. Ya yo estaba fichado, ya yo estaba recontra vigilado. Y bueno, en ese nerviosismo me da por levantarme y cerrar, pasarle el pestillo a la puerta de la casa. Coño, y qué claro estaba, mi hermano, porque pasaron unos 5 o 10 minutos y me tocaron la puerta de la casa. Cuando yo abro la ventanilla, así como la escotilla para ver, eran 3 personas que yo no conocía, vestidos de civil, que se identificaron como de la guardia de búsqueda y captura o algo así. Estas personas no tenían una orden para llevarme de mi casa. Estas personas tenían una identificación muy banal, era un papel que podía haber impreso yo mismo en cualquier lugar, no tenía un cuño, no tenía una placa, no tenían nada. Estas personas vinieron en una patrulla que estaba estacionada abajo y básicamente lo que hicieron fue secuestrarme de mi casa, me dijeron ponte un chor y vámonos. Bueno, además yo estaba hasta en calzoncillo. Y entonces me llevaron hacia la unidad de Zanja. La unidad de Zanja es la unidad que más cerca estaba de mi casa. Yo viví en Centro Habana. Cuando llego ahí, me está esperando un oficial de la contrainteligencia. O sea, firmo un papel porque el acta de la citación, ¿no? Como digamos, lo oficial de por qué me habían llevado, que es algo que te tienen que entregar en la puerta de tu casa cuando te van a citar. Me hicieron firmarlo ya una vez que me llevaron. Ellos como para tener la constancia o algo así, porque al final, como les digo, lo importante es lo que se queda, lo importante es lo que se muestra y no realmente lo que se hace. Entonces, bueno, la firmo y el motivo de por qué me habían citado decía persona de interés para la contrainteligencia. Luego me atiende la seguridad del Estado, me atiende un oficial de la seguridad del Estado que se identifica como el jefe de contrainteligencia, la persona que atendía con la contrarrevolución, la persona que atendía la contrarrevolución en mi barrio, que eran los sitios. Fíjense ustedes qué nivel, solamente por poner un hashtag en una red social, todo el despliegue de personas de la seguridad del Estado y de personas que se supone que deberían estar realmente atendiendo casos serios de vulneración de la seguridad del gobierno y no una persona expresándose libremente en las redes sociales. Bueno, todas estas personas estaban ahí trabajando para mí, para extorsionarme, como pasó a continuación, porque luego de eso me atiende el superior de esta persona, que no se me identificó de ninguna manera, me dijo que se llamaba Alejandro, creo, estoy casi seguro que es un nombre falso, todos usaban nombres falsos. Esta persona entró con el decano de mi facultad y esto es muy importante porque es un dato que a lo mejor las personas que me están escuchando desconozcan, pero es que en Cuba todas las instituciones están secuestradas por el PCC. Eso significa que las universidades pertenecen al Partido Comunista, todo tiene afiliación comunista, o sea, tú no puedes estar en nada del Estado sin... Tú puedes no ser comunista, pero lo que no puedes es decirlo abiertamente y hablar en contra del comunismo. Entonces, básicamente lo que yo hice. Entonces me pasaron a una habitación con un tono bastante de película, sí, era una habitación que tenía unos trastos metálicos, le pusieron 3 sillas y se sentó la gente de la seguridad del Estado, se sentó el decano y me senté yo. Ahí él me empieza a hablar, ya yo sabía por dónde venían los disparos, ¿no? Me iba a hablar de la campaña del SOS Cuba, que según él, yo no sabía lo que estaba haciendo y me estaba manipulando, la mafia de Miami. O sea, yo nunca pensé que todavía habrían personas que dijeran semejantes estupideces, pero bueno, ahí estaban ellos dos y me estaban explicando que yo había sido víctima de manipulación, ¿no? Que lo que yo estaba diciendo no era lo que yo quería decir, sino que me habían manipulado y estaban usando mi imagen para crear una campaña mediática contra el gobierno y que eso era una situación de seguridad nacional. Ubícate, una persona con 40.000 seguidores o con 30 y pico mil seguidores en una red social poniendo que su país es una mierda, es un asunto de la seguridad del Estado. Bienvenidos a Cuba. Entonces, ahí estaba al lado del decano para dejarme bien claro que ya la universidad había intercedido por mí una vez cuando yo había estado preso y que no lo iba a hacer una segunda vez.
básicamente lo que me estaba diciendo era que si yo no me retractaba, yo iba a ser expulsado de mi carrera, porque no cumplía, según palabras del decano Ponce de León, decano de la Facultad Calixto García de La Habana. Según sus palabras, yo no cumplía con los requisitos que había planteado Fidel de un médico revolucionario. O sea, no estamos hablando de una persona que salve vidas, estamos hablando de un médico con una carga ideológica, con una afiliación política, porque al fin y al cabo eso es básicamente lo que ellos intentan formar. Intentan formar socialistas que en algún momento sepan poner una inyección o poner una curita. Ya si tú eres buen médico depende totalmente de ti, porque básicamente ellos lo que priorizan es la parte ideológica. A punto así de que yo nunca he suspendido ninguna asignatura, nunca he arrastrado, nunca he repetido y estaba a punto de perder mi carrera simplemente por tuitear en las redes sociales cosas que no tenían nada que ver ni siquiera con medicina, sino cosas de la situación del país. Y bueno, el arreglo era el siguiente: o me iba preso ese mismo día, así sin previo aviso, o borraba todo lo que tenía que ver con el SOS Cuba y hacía un video que está en mi perfil, no lo he borrado, retractándome de todo y tocando un 3 maravilloso, porque básicamente ellos lo que querían era limpiar de alguna manera la imagen de su persona y decir que esta campaña del SOS Cuba había sido una manipulación y tal. Yo, que básicamente tenía mucho miedo, sobre todo por mi familia, porque ya una vez que yo entré ahí, yo sabía lo que me estaba enfrentando. Yo cuando escribí esos tweets ya yo sabía que me estaba enfrentando a un monstruo ya conocido y que podía ir preso. Pero poner en esa situación por segunda vez a mi familia me hizo replantearme las cosas y accedí. No me siento orgulloso de haberlo hecho, pero lo hice. Borré los tweets, firmé ese video y eso me permitió estar en libertad y bueno, hoy en día poder haber salido del país. Muchas personas me han preguntado por qué no he borrado el video y ahora que me encuentro en libertad y que puedo hacer lo que me dé la gana. Pues no lo he borrado porque a mí me interesa mucho que las personas vean hasta dónde es capaz de llegar un gobierno totalitario como es el gobierno cubano cuando una persona se lo opone. O sea, es muy estúpido pensar que te puedes enfrentar a un sistema totalitario y que no te va a suceder nada, porque entonces ese sistema no sería para nada totalitario. Entonces, me parece que este video es una enseñanza para que las personas que viven fuera de Cuba puedan ver de verdad cómo se extorsiona y cómo puede llegar a ser manipulada toda la información que se encuentra en las redes mediante extorsiones y mediante amenazas a las personas que la dicen. Y bueno, saliendo de la estación de policía, yo seguía sin cobertura en el teléfono porque desde el día anterior me encontraba presentando solamente yo problemas con el móvil. De hecho, mi esposa tenía en la casa al lado mío 4G sin ningún problema, la conexión enteramente bien, y yo empecé sin tener 4G y luego el día que me llevan preso ya ni siquiera tenía cobertura, no podía mandar un SMS, no podía hacer una llamada, nada. Yo me conectaba por un punto wifi, o sea, anclaba mi teléfono al teléfono de mi esposa y bueno, por ahí empecé a tuitear de nuevo. Yo creo que eso fue ya el punto decisivo para que me fueran a buscar a mi casa. Quitarme la cobertura era como una advertencia y al yo seguir poniendo cosas, pues ya la solución era llevarme de mi casa. A partir de aquí empieza una historia de acoso de manual. O sea, empiezan a citarme constantemente para la policía en lugares diferentes. Tuve que ir a Picota, luego tuve que ir al Consejo de los Sitios, que era donde vivía. Luego tuve que ir a Zanja también. Las citaciones me las hacían de las maneras más diversas. Me llamaron al teléfono, empezaron a dejarme papeles, me dejaban unos papeles en la reja, que yo abría la puerta y me encontraba un papel y cuando lo veía tenía una citación para dentro de una hora en la estación de policía, ni siquiera me tocaban la puerta. A veces me gritaban en el balcón, a veces me tocaban la puerta y me entregaban la citación. Y yo creo que esto sucedía para que tú no te sintieras seguro de ninguna manera, o al menos eso fue lo que me pasó. Con el tiempo llamaban por teléfono y a mí se me subía la comida para acá porque yo pensaba que era una situación. Me tocaban la puerta y pensaba igual. Cuando iba a abrir la puerta me asustaba porque decía, bueno, me han encontrado otro papel. Cuando me llamaban, o sea, yo en mi casa lo último que me sentía era seguro, era como una cárcel personalizada lo que me tenían. Y entonces, ¿para qué me citaban? Para hacerme preguntas estúpidas, para hacerme firmar más papeles donde yo me comprometía a no gritar nada en contra de la revolución, a no postear nada en contra de la revolución y ese tipo de vulneraciones de los derechos humanos y de la libertad de expresión que ellos tanto se enorgullecen de tener. Y bueno, entonces en medio de todo este acoso y además llamada de la seguridad del Estado, porque hay que recordar una cosa, a ver, las personas que no lo sepan, el día 16 de agosto a mí me sacaron por la televisión nacional, usaron este video que me habían chantajeado para que yo firmara y lo sacaron en un programa
como para desprestigiar ya a nivel nacional, no solamente mi imagen, sino la de toda la campaña del SOS Cuba. Entonces yo luego de ver esto, que ya yo no había posteado más nada desde el 4 de agosto hasta el día 16, ya yo pierdo un poco el control y empiezo a subir cosas de nuevo en las redes sociales y evidentemente algo iba a suceder y a los 2 días me llaman de la seguridad del Estado y me empiezan a hacer unas preguntas de manera muy cordial sobre cómo se encontraba mi mamá de salud, sobre cómo estaba yo, y esto podría parecer muy inofensivo, digamos, pero yo me lo tomé de la peor manera posible, como si fuera una amenaza directa contra mí y contra mi familia, y decidí simplemente no subir más contenido hasta que me fuera del país, hasta que yo estuviera lejos, que yo sé que eso le iba a restar importancia, porque a ellos lo que más les molestaba es tener personas dentro de Cuba levantando la voz porque hace ver a las personas que tienes al lado como que ellos también pueden hacerlo. Ya fuera de Cuba es diferente, las personas te ven como, claro, a ti no te van a hacer nada, a mí sí, y por eso como que uno no coge la inercia, pero cuando estás dentro de Cuba te contagia ese sentimiento de libertad y te dan deseos a ti también de expresarte, y eso es lo que ellos querían cortar de raíz bajo todas circunstancias. Mi mamá es una persona con problemas de salud, mi mamá es una persona con una salud bastante delicada y una pregunta como esa para mí era una amenaza directa. Entonces, bueno, yo tomé la decisión de no subir más nada en las redes sociales hasta que yo me fuera de Cuba, cosa que sucedió el día 4 de octubre de 2021, que yo llegué a Madrid y por fin pude entonces retomar todas mis redes sociales. Recordar que mi canal y mi cuenta es una cuenta de humor. Y aún así yo sufrí todo este acoso, ni siquiera yo era un activista político, pero ¿sabes qué? Me di cuenta en todo este proceso que activista político no es la persona que está denunciando o diciendo abajo la dictadura, ¿no? Activista político es cualquiera que diga algo de la realidad y que dé un retazo de verdad, porque en un país como Cuba, hablar de la realidad se convierte en activismo político porque vivimos en una mentira tan grande y tratan de vender una mentira a nivel internacional tan grande que una simple foto de un basurero en la esquina se convierte en activismo político, que un pedazo de un vídeo donde hay una cola en el hospital se convierte en activismo político, y todos nos hemos convertido cada día más en periodistas casuales, en activistas políticos y en todo lo que ellos temen, y están tratando de cortarle de raíz las alas a las personas que más se están pronunciando, pero simplemente es inevitable. O sea, con el tiempo las personas cada vez están perdiendo más el miedo y pronto veremos otro estallido como el del 11 de julio. Es algo lógico e inevitable que suceda de nuevo en el país. Y bueno, ya cuando me pongo a hacer los trámites, a mí me estuvieron acosando todo septiembre, básicamente, o sea, todo agosto, todo septiembre, y como a finales de septiembre, que ya que me aprueban el visado, yo no volví a recibir otra llamada de la seguridad del Estado, yo no volví a tener otro problema. Ya ellos como que lograron su objetivo, lograron sacarme del país, lograron llevarme hacia un lugar donde yo ya no era tan peligroso para ellos, y ya me dejaron en paz, como tratando de decirme de alguna manera, sigue por ahí, ¿sabes? Por ahí vas bien, vete y no regreses. Y bueno, chicos, este video un poco bastante largo es el resumen del testimonio que no pude dar en Cuba por razones de seguridad de todo lo que me pasó el 11 de julio y los días posteriores y todo el acoso de la policía. Este es mi primer video en el canal y voy a estar subiendo más videos de manera frecuente, así que estaría genial si te suscribieras ahora y activaras la campana para que te enteraran las notificaciones. Déjame en los comentarios cuál fue el momento que más te gustó del video, o si quieres hacerme alguna pregunta y yo las estaré respondiendo.